Bueno muchachos, continuando con lo que vimos la clase anterior sobre los tipos de representación cartográfica, vamos a hacer una pequeña revisión de las representaciones que vimos en clase. Tenemos el plano, que Arocha señala que son aquellos que representan extensiones muy reducidas de la superficie del geoide, tales como una ciudad, un pueblo o un municipio. En cuanto a la inclusión de la planimetría y la altimetría y la serie de elementos naturales y culturales, están localizados y detallados de forma precisa y exacta. Cuando se refiere a extensiones muy reducidas de la superficie del geoide, el geoide es la forma aparente de la Tierra, con todas sus irregularidades. La ciencia que estudia el geoide se llama geodesia. Cuando se refiere a la inclusión de los elementos planimétricos y altimétricos, son los que vimos ya en clase. Elementos planimétricos, red vial, red hidrográfica, centros poblados, entre otros. Y la altimetría, lo que se refiere al relieve, generalmente representado por las curvas de nivel. Ahora bien, en la siguiente definición, dada por el Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar, es un mapa a escala grande que representa una pequeña porción de la superficie terrestre. Este puede ser planimétrico o topográfico y no mostrar coordenadas geográficas. Al igual que la anterior definición, señala que representa una pequeña porción de la superficie terrestre. Cuando se refiere a que es un mapa a escala grande, es un mapa un mapa que está a unos 2500, unos 5000, incluso a unos 10000. En esta siguiente definición, que sin autor, señala que un mapa a escala grande o con un gran nivel de detalle, por lo que se representan extensiones muy reducidas de la superficie terrestre, tales como una ciudad, un centro poblado o una finca. Se diferencia de los mapas por permitir observar con más precisión los detalles y elementos naturales y culturales localizados en el área representada. De estas tres definiciones podemos decir que un plano representa extensiones pequeñas de la superficie terrestre, pero de manera exacta y detallada, tanto de elementos culturales como de elementos naturales. Ahora bien, podemos verlo en el siguiente ejemplo. Aquí está la fuente de la hoja. Vemos cómo está representado el relieve por las curvas de nivel de una manera bastante detallada. Aquí vemos la urbanización Los Curos. Si hacemos un poco más de zoom, vemos con mucho más detalle lo que respecta a la urbanización Los Curos, las curvas de nivel. Vemos que esta línea que está aquí es un drenaje. Aquí las curvas de nivel, la red vial, vemos aquí. Y podemos identificar las manzanas. Si hacemos un poco más de zoom, vemos cómo podemos diferenciar las manzanas unas de las otras. Aquí podemos realizar medidas bastante exactas del terreno, tomar coordenadas bastante exactas también para ubicación, y que esto nos permite hacer los planos. Ahora bien, otro tipo de representación es la fotografía aérea o aerofoto. Esta definición, que no tiene autor, señala que son reproducciones fieles de la superficie terrestre, tomadas a través de cámaras especiales adaptadas en vehículos en vuelo, donde la imagen obtenida es una abstracción del terreno, en los que los aspectos fisiográficos, como la topografía, la vegetación y el drenaje, son iluminados directamente por el sol y por la luz reflejada en las nubes. Como señala esta definición, esto cuando señala son reproducciones fieles, porque cuando tú tomas la captura de la foto, se representa todo lo que está en ese paisaje, no hay una generalización de eso. Arocha señala que una aerofoto, bien sea esta vertical o oblicua, es la fiel reproducción del terreno, y como tal representa la imagen más perfecta de la superficie terrestre, en mayor o en menor parte. Como señala también la definición anterior, son tomadas a través de vehículos en vuelo, que es la fiel reproducción del terreno, sí, porque cuando tú tomas la foto estás tomando todo lo que está lo que está representado en ese paisaje. No se excluye nada de esa aerofoto o de esa fotografía aérea. Aquí tenemos un ejemplo de una fotografía aérea del área de Mocuchíes. Aquí
podemos observar la red de drenaje, aquí también las diferentes parcelas parcelas de cultivos que están presentes en esta área. La correcta interpretación de las fotografías aéreas nos permiten extraer mucha información de ellas. Como es la reproducción fiel del terreno, podemos identificar tipos de vegetación, tipos de cultivos, por donde pasan los drenajes. Podemos hacer comparaciones de fotografías aéreas y ver cómo ha evolucionado ese terreno en un momento determinado, pero con una correcta interpretación de los elementos presentes allí. Si hacemos zoom en una de las imágenes, podemos ver aquí una red de drenaje, las diferentes parcelas que se encuentran localizadas en el terreno de manera bastante detallada. Podemos observar la vegetación. Como ya mencioné anteriormente, una correcta interpretación de estos elementos podemos realizar diferentes tipos de representaciones cartográficas. Mucho de la cartografía nacional se deriva de la interpretación y la reproducción de estas fotografías aéreas. Ahora bien, tenemos otro tipo que son las imágenes de satélite, que una imagen de satélite se puede definir como la representación visual de la información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. Tenemos un satélite aeroespacial que en él tiene montado un sensor de diferentes características, y ese sensor captura la información que es reflejada desde la superficie terrestre y produce lo que es la imagen de satélite. Como bien señala, estos sensores recogen la información reflejada por la superficie de la Tierra, que luego es enviada de regreso a esta, La principal diferencia con respecto a la fotografía reside en el proceso de obtención, obviamente. Un satélite aerotransportado o aeroespacial es diferente a un vehículo en vuelo en movimiento. También un satélite está en movimiento, pero la forma de obtención y las características geométricas de la imagen son totalmente diferentes. Aquí vamos a ver un ejemplo de una imagen del satélite Landsat, específicamente el Landsat 5 del año 1988. Vemos aquí, esta zona que vemos aquí es la cordillera de Mérida. Aquí es parte de la depresión del lago de Maracaibo, vemos un fragmento del lago de Maracaibo, y lo que vemos aquí, todo esto que está aquí, son los llanos occidentales. Estas manchas blancas son nubes. A partir de las imágenes de satélite y también de una correcta interpretación de las mismas, podemos generar distintos tipos de cartografía, especialmente cartografía temática, porque de una correcta interpretación de ellas podemos determinar tipos de vegetación, incluso tipos de suelos, tipos de rocas. También esto depende de los tipos de imágenes de satélite. Hay muchísimos tipos de imágenes satelitales, unas más detalladas, unas mucho más detalladas, otras más generalizadas, donde podemos extraer distintos tipos de información. Ahora bien, tenemos el ortofotomapa, que es un documento cartográfico que consiste en una fotografía aérea vertical o una imagen satelital. O sea, un ortofotomapa deriva de las dos que vimos anteriormente, pero que ha sido rectificada geométricamente. O sea, que ha pasado por un proceso de rectificación y validación, donde que es un documento mucho más preciso que los anteriores, de tal manera que se mantiene una escala uniforme en toda la superficie de la imagen. Un ortofotomapa contiene todos los objetos de la superficie terrestre visibles en la fotografía aérea vertical original. Ya dijimos que en la fotografía aérea es la reproducción fiel del terreno, y en el ortofotomapa se mantienen estos elementos que presenta la fotografía. Es por tanto una base cartográfica con un elevado nivel de detalle. Aquí vamos a ver un ejemplo de un ortofotomapa del sector de Turgua. Vemos que toma una imagen, pero
que en este ortofotomapa, a diferencia de las dos anteriores, se le agregan estos elementos que presentan los mapas, que lo vamos a ver más adelante. Además, esto ha sido rectificado y validado, por lo que le confiere un mayor valor tanto en precisión para medir distancias, áreas y precisión de coordenadas. El tema siguiente se especifica las características del mapa. Vamos a dar algunos conceptos, ya que el mapa es la representación cartográfica fundamental para la representación de la superficie terrestre y la herramienta también fundamental para realizar análisis geográfico.